The Maze Runner, escrito por James Dashner. Libro 1 de la saga, Correr o Morir. Les narra Concepción Rebozo. Capítulo 17. Durante varios segundos, Thomas sintió que el mundo se había congelado. Un gran silencio siguió al trueno de la puerta y un velo de oscuridad cubrió el cielo, como si hasta el sol se hubiese oído temeroso ante lo que acechaba dentro del laberinto. Las últimas luces del crepúsculo se habían apagado y los muros colosales parecían enormes tumbas en un abandonado cementerio de gigantes. Se recostó contra la roca, abrumado por lo que acababa de hacer y aterrorizado ante las posibles consecuencias. Un quejido agudo de Albie y los gemidos de Minho lo hicieron volver a la realidad. Se separó de la pared y corrió hacia ellos. Minho había logrado ponerse de pie con mucho esfuerzo, pero en la semioscuridad su aspecto era horrible, sudoroso, sucio, lleno de rasguños. Albie estaba en el piso y lucía mucho peor. Sus ropas desgarradas y los brazos cubiertos de cortadas y moretones. Le corrió un escalofrío. ¿Acaso había sido atacado por un penitente? Nuevito, dijo Minho. Si piensas que fuiste valiente al venir acá, vas a tener que escucharme. Eres el garlopo más miertero que conozco. ¡Ya estás muerto! Igual que nosotros. Sintió que la cara se le encendía. Había esperado al menos un poco de gratitud. No podía quedarme ahí sentado abandonándolos a ustedes aquí. ¿Y de qué nos sirves a nosotros aquí?, prosiguió, con una mueca de irritación. Como quieras. Rompes la regla número 1. Mátate, no me importa. De nada, solo trataba de ayudar, susurró. Tenía ganas de darle un golpe en la cara. Mi hijo dibujó una sonrisa forzada. Luego se volvió a arrodillar junto a Albie. Thomas lo observó atentamente y se dio cuenta del mal estado en el que estaban las cosas. El líder parecía estar al borde de la muerte. Su piel oscura estaba perdiendo el color velozmente y su respiración era rápida y poco profunda. La desesperanza se apoderó de él. ¿Qué pasó?, preguntó, dejando de lado su enojo. No quiero hablar de eso, dijo Minho, mientras le tomaba el pulso y se inclinaba para escuchar su corazón. Digamos que los penitentes saben hacerse los muertos muy bien. Esa afirmación lo tomó por sorpresa. Entonces lo picaron, lo pincharon, como sea. ¿Está pasando por la transformación? Te queda mucho por aprender, Nuevito. Fue su única respuesta. Quería gritar. Ya sabía que era mucho lo que tenía por aprender, pero eso mismo estaba tratando de hacer con las preguntas. ¿Se va a morir?, se obligó a decir, sabiendo lo superficial que sonaba. Es probable, dado que no logramos regresar antes del atardecer. Podría morir en 1 hora. Yo no sé cuánto tiempo se puede soportar sin el suero. Claro que nosotros también estaremos muertos. De modo que no te pongas a llorar por él. Eso mismo, bien muertos en poco tiempo. Lo dijo tan naturalmente que a Thomas le costó procesar el significado de sus palabras. Pero pronto la dura realidad de la situación lo alcanzó. ¿En serio nos vamos a morir?, preguntó, incapaz de aceptarlo. ¿Me estás diciendo que no tenemos ninguna posibilidad de salvarnos? Ninguna. Vamos, tiene que haber algo que podamos hacer. ¿Cuántos penitentes nos van a atacar?, preguntó harto. Echó un vistazo por el pasillo que llevaba al interior del laberinto, como esperando que las criaturas aparecieran, atraídas por la mención de su nombre. No lo sé, fue todo lo que respondió Minho. De pronto se le ocurrió una idea, que le dio un poco de esperanza. Pero, ¿qué pasó con Ben? ¿Y con Gali? ¿Y los otros que fueron pinchados y sobrevivieron? Minho levantó la vista con una expresión que decía que él era el más tonto que los plopos de la vaca. ¿Es que no me oíste? Todos ellos volvieron antes del atardecer, idiota. Regresaron y recibieron el suero. Aunque quería saber cosas sobre el suero, tenía otras preguntas más importantes que hacer primero.
Pero yo pensaba que los penitentes solo salían de noche. Entonces estabas equivocado, Chan. Siempre salen de noche. Lo que no quiero decir es que no aparecen de día. No se permitía caer en la desesperanza como Minho. No quería rendirse y darse por muerto. ¿Alguien se quedó afuera de los muros por la noche y logró sobrevivir? Nadie. Frunció el ceño, deseando encontrar algún rayo de esperanza. ¿Cuántos han muerto aquí? Minho miró hacia abajo. Estaba agachado, con el antebrazo sobre la rodilla, completamente exhausto y aturdido. Al menos 12. ¿No estuviste en el cementerio? Sí, contestó. ¿Entonces fue así como murieron? Pensó. Bueno, esos no son todos, solamente son los que encontramos. Hay otros cuyos cuerpos nunca aparecieron, agregó Minho, señalando distraídamente hacia el área. Ese maldito cementerio está en el bosque por una razón. Nada arruina tanto los buenos momentos como estar todo el día recordando a tus amigos masacrados. Se levantó y tomó los brazos de Albi. Luego hizo un gesto hacia sus pies. Sujeta estas cosas apestosas. Tenemos que llevarlo hasta la puerta. Démosle un cuerpo que será más fácil de encontrar en la mañana. Thomas no podía creer que hiciera un comentario tan morboso. ¿Cómo puede ser que esto esté ocurriendo de verdad? Gritó hacia las paredes, dando vuelta en círculos. Sintió que estaba a punto de volverse loco. Deja de llorar. Debías haber respetado las reglas y permanecido adentro. Vamos, levanta las piernas. Con una mueca de dolor por los retorcijones en el estómago, se acercó y agarró los pies de Albi. Transportaron el cuerpo sin vida, casi sin vida. A veces arrastras unos 30 metros hacia la grieta vertical de la puerta, donde Minho lo apoyó contra la pared dejándolo semisentado. El pecho de Albi subía y bajaba con una respiración ahogada, pero su piel estaba empapada de sudor. Parecía que no podía durar mucho más. ¿Dónde lo picaron?, preguntó. ¿Puedes verlo? Ellos no te pican, te pinchan. Entiende de una vez. Y no puedes verlo. Podría tener marcas por todo el cuerpo. Contestó con impaciencia, cruzándose de brazos y recostándose contra la pared. Por algún motivo, Thomas pensó que la palabra pinchar sonaba peor que la palabra picar. ¿Te pinchan? ¿Y eso qué quiere decir? Solo tienes que verlos para entenderlo, para entender de qué estoy hablando, hermano. Señaló los brazos de Minho y luego las piernas. Bueno, ¿y por qué no te pinchó a ti? Minho estiró las manos. Quizá no lo hizo y me dé un colapso en cualquier momento. O quizás sí lo hizo. Ellos... comenzó, pero no supo cómo seguir. No sabía si Minho había hablado en serio. No hubo ellos. Solo el que pensamos que estaba muerto. Se puso como loco, pinchó a Alvis y luego huyó, explicó. Y después miró hacia el laberinto, donde reinaba la oscuridad casi completa. Pero estoy seguro de que ese y los miserables que van a estar por aquí pronto para acabar con nosotros con sus agujas están al acecho. ¿Agujas?, repitió. Las cosas resultaban cada vez más inquietantes. Thomas levantó la mirada hacia el enorme muro cubierto de enredaderas, y la desesperación había despertado en él la necesidad de hallar soluciones al problema. ¿No podemos subir esas moles?, preguntó. ¿Las lianas? ¿Por qué no trepamos por ella? Minho lanzó un suspiro de frustración. Te juro, nuevito. Creo que nos debes considerar un atado de inútiles. ¿Realmente piensas que nunca se nos ocurrió la ingeniosa idea de trepar por las lianas? Por primera vez, sintió que la furia lo invadía y superaba su miedo. Solo trato de ayudar. ¿Por qué no me dejas de ayudarte y sigues rechazando todo lo que digo? ¿Por qué no me hablas con la verdad? El corredor saltó bruscamente y lo sujetó de la camisa. ¿Es que no lo entiendes, Garlopo? No sabes nada. Y estás empeorando las cosas al tratar de mantener la esperanza. Estamos muertos, ¿me oyes? ¡Muertos! No podía decidir qué era más fuerte en ese momento, si la rabia que sentía contra él o la lástima que le provocaba. Se estaba rindiendo muy fácilmente. Minho observó sus manos aferradas a la camisa de Thomas.
y la vergüenza se apoderó de él. Lo soltó rápidamente y retrocedió. Thomas se arregló la ropa con aspecto desafiante. «Ay, hermano», susurró, desplomándose en el suelo, enterrando la cara entre sus puños apretados. «Nunca tuve tanto miedo en mi vida». Quería decirle algo, que madurara, que pensara, que le explicara todo lo que sabía, cualquier cosa. Abrió la boca para hablar, pero la cerró inmediatamente al escuchar un ruido. Minho alzó la cabeza y dirigió la mirada hacia uno de los oscuros pasillos de piedra. Thomas sintió que se le aceleraba la respiración. En un zumbido grave y constante que venía de las profundidades del laberinto, producía un ruido metálico cada 3 de 4 segundos, como cuchillos filosos chocando entre sí. Se volvía más fuerte en cada momento, y se le unió a él una serie de chasquidos espeluznantes que parecían uñas largas repiqueteando contra el vidrio. Un gemido apagado llenó el aire, y siguió el ruido de cadenas que se arrastraban. Todo era terrorífico, y el escaso valor que había logrado juntar comenzó a evaporarse. Minho se levantó, con la cara apenas visible en la luz que agonizaba, pero cuando habló, Thomas imaginó que sus ojos estaban inundados de terror. «Tenemos que separarnos. Es nuestra única posibilidad. Empieza a correr y no te detengas», exclamó, y después dio media vuelta y salió a toda velocidad, desvaneciéndose en pocos segundos, tragado por la oscuridad del laberinto. Fin del capítulo 17. Capítulo 18. Thomas se quedó mirando el lugar por donde Minho se había desaparecido. Una repentina antipatía por él despertó en su interior. Era un veterano, un corredor. Él, a cambio, era un novato. Apenas un novato. Llevaba solo 2 días en el área y unos pocos minutos en el laberinto. Y sin embargo, de los dos, Minho había sido el que había entrado en pánico y había huido ante la primera dificultad. «¿Cómo pudo abandonarme aquí?», pensó. «No puedo creerlo». Los ruidos aumentaban, sonaban como el rugido de motores junto con sonidos metálicos, similares a los de las cadenas de funcionamiento de una vieja fábrica de maquinarias. Luego llegó el olor, como algo que ardía, aceitoso. No podía imaginar lo que le aguardaba. Había visto a un penitente, pero brevemente a través de un vidrio sucio y empañado. ¿Qué le harían? ¿Cuánto tiempo podría soportar? «Basta», se dijo a sí mismo. Tenía que dejar de perder el tiempo esperando que vinieran a acabar con su vida. Se dio vuelta hacia Alby, que seguía apoyado contra la pared de piedra. Se arrodilló, buscó el cuello y le tomó el pulso. Algo se escuchaba. Acercó el oído al corazón, como había hecho Minho. Bum, 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 bum. Todavía estaba vivo. Se inclinó hacia atrás sobre sus tobillos y se pasó el brazo por la frente para secar el sudor. En ese momento, en unos pocos segundos, aprendió mucho de sí mismo, del que había sido antes. No podía dejar morir a un amigo, aunque fuera alguien tan malhumorado como Alby. Se estiró y lo tomó en brazos, se puso en cuclillas y pasó los miembros alrededor de su cuello. Cuando consiguió cargar todo el peso sobre su espalda, intentó incorporarse. Lanzó un gruñido por el esfuerzo. Era demasiado peso. Se desplomó de cara contra el suelo y Alby cayó extendido al costado con un gran golpe. Los sonidos atemorizantes de los penitentes se acercaban cada vez más, produciendo un eco que se extendía por los muros del laberinto. Le pareció ver el destello de luces a lo lejos, rebotando por el cielo nocturno. No quería encontrarse con la fuente de esas luces y de esos sonidos. Decidió probar una nueva estrategia. Volvió a sujetar los brazos de Alby y comenzó a arrastrarlo por el piso. No podía creer lo pesado que era. Le llevó solo unos 3 metros darse cuenta de que no iba a funcionar. Pero ¿a dónde podría llevarlo? Empujó el cuerpo hacia la grieta que marcaba la entrada del área y lo puso otra vez en la misma posición contra la pared de piedra. Se sentó con la espalda apoyada en el muro, jadeando de agotamiento y pensando. Mientras observaba los muros pasadizos del laberinto, buscó la solución en su mente. No veía casi nada, y él sabía que a pesar de lo que Minho había dicho, que sería muy estúpido correr.
aun cuando pudiera cargar a Albi. No solo existía la posibilidad de perderse, sino que podría estar corriendo hacia los penitentes en vez de estar huyendo de ellos. Pensó en la pared, en la enredadera. Minho no había entrado en detalles, pero pareció dejar claro que trepar las paredes era imposible. Sin embargo, comenzó a concebir un plan en su cabeza. De repente, todo dependía de las desconocidas habilidades de los penitentes, pero fue lo mejor que se le ocurrió. Caminó unos metros junto a la pared hasta que encontró una enredadera tupida que cubría casi todo el muro. Estiró la mano y tomó una de las lianas que bajaba hasta el suelo. Se envolvió el puño con ella. Parecía más gruesa y fuerte de lo que había imaginado. Tendría 1,5 centímetros de diámetro. Dio un tirón y pudo escuchar cómo se desprendía de la pared, como un papel que se rasca. Continuó retrocediendo mientras que la liana se separaba cada vez más del muro. Cuando ya se encontraban a unos metros, casi 3 metros, no pudo ver más el extremo de la rama que se perdía en la negrura. Pero como la liana todavía no se había soltado de la planta, supuso que seguía sujeta allá arriba en algún lado. Al principio vaciló, pero luego se armó de valor y aló la enredadera con todas sus fuerzas. Resistió. Dio otra sacudida y otra, jalando y soltando con las 2 manos una y otra vez. Después levantó los pies y se aferró a la liana. El cuerpo se balanceó hacia adelante. La rama aguantó. Deprisa formó más lianas, desprendiéndolas del muro, creando una serie de cuerdas para trepar. Probó cada una de ellas. Todas resultaron tan fuertes como la primera. Animado ante el resultado, fue a buscar a Albi y lo arrastró hacia las enredaderas. Un fuerte estallido resonó dentro del laberinto, seguido de un ruido horroroso como el metal que se abolla. Sobresaltado, giró para mirar. Su mente estaba tan concentrada en la planta que había olvidado por completo a los penitentes. Examinó los 3 caminos del laberinto. No alcanzó a divisar nada que se acercara, pero los sonidos se intensificaban. Los zumbidos, los gruñidos, el traqueteo del metal. El aire se aclaró apenas y pudo distinguir algunos detalles mucho más. Recordó las extrañas luces que había observado a través de la ventana del área de Newt. Los penitentes que se encontraban cerca, era obvio. Ahuyentó el pánico creciente y se puso a trabajar. Tomó una de las lianas y la pasó alrededor del brazo derecho de Albi. La rama no era tan larga, por lo que tuvo que enderezar el cuerpo para lograrlo. Después de darle varias vueltas, hizo un nudo en el extremo. Luego eligió otra liana y la pasó alrededor del brazo izquierdo, y después por ambas piernas, atado tan fuerte a cada una. Le preocupó que pudiera cortarle la circulación, pero decidió que valía la pena correr el riesgo. Siguió adelante, intentando no prestar atención a la posibilidad de que el plan fracasara. Ahora era su turno. Agarró una liana con ambas manos y empezó a trepar, justo encima del lugar donde acababa de atar a Albi. Las hojas gruesas de la enredadera le servían para sujetarse y descubrió con alegría que las grietas del muro eran soportes ideales para sus pies. Comenzó a pensar en lo fácil que sería todo sin... Se negó a terminar la idea. No podía abandonar a Albi. Una vez que estuvo a 60 centímetros arriba del líder, envolvió su propio cuerpo con una de las lianas, dándole varias vueltas y ajustándola contra las axilas para quedar bien sostenido. Y luego se dejó caer lentamente, soltando las manos, pero manteniendo sus pies firmemente apoyados en una de las grietas. El alivio lo inundó al comprobar que la liana resistía. Ahora venía la parte más difícil. Las 4 lianas que sujetaban a Albi colgaban tirantes a su alrededor. Thomas alzó la que estaba atada a su pierna izquierda y la aló. Solo consiguió levantarla unos centímetros antes de soltarla. El peso era excesivo. No podía hacerlo. Bajó hasta el suelo del laberinto para intentar empujar desde abajo en vez de tirar desde arriba. Para probar, trató de elevar a Albi solo unos 60 centímetros, un miembro a la vez. Primero empujó la pierna izquierda hacia arriba y le ató una nueva liana alrededor, luego a la derecha.
Cuando ambas estuvieron bien aseguradas, intentó lo mismo con los brazos, el derecho y el izquierdo. Retrocedió agotado para observar su obra. Alby estaba suspendido aparentemente sin vida, casi 1 metro más arriba que 5 minutos antes. Escuchó que se aproximaban los ruidos de metal desde el laberinto, chirridos, zumbidos, gemidos. Creyó ver un par de destellos rojos hacia la izquierda. Los penitentes estaban cada vez más cerca, y era evidente que eran varios. Retornó a su tarea. Empleando el mismo método para empujar hacia arriba cada uno de los miembros de Alby, unos 60 o 90 centímetros por vez, fue subiendo despacio por la pared de piedra. Trepaba hasta quedar justo debajo del cuerpo, ataba una liana alrededor de su propio pecho para quedar bien sujeto, y luego empujaba todo lo que podía el miembro por miembro y remataba con un nudo. Después repetía todo el proceso: trepar, atar, empujar, rematar, trepar, atar, empujar, rematar. Los penitentes parecían moverse lentamente por el laberinto, dándole un poco más de tiempo. Así que siguió escalando poco a poco, haciendo lo mismo una y otra vez. El esfuerzo era exorbitante. Respiraba agitadamente y el sudor cubría por completo todo su cuerpo. Las manos comenzaron a resbalar por las lianas y le dolían los pies por la presión que hacía para apoyarse en las grietas. Aunque los horrendos sonidos aumentaban, continuó con su labor. Cuando lograron llegar a 9 metros del suelo, se detuvo, balanceándose en la liana que había atado alrededor de su pecho. Valiéndose de sus brazos exhaustos, se dio vuelta para observar el laberinto. Un agotamiento que no había creído posible abarcaba la más mínima parte de su cuerpo. Sus músculos aullaban de dolor. No podía empujar a Alby ni 1 centímetro más. Ese era el lugar donde debía esconderse o resistir. Se había dado cuenta de que no podía subir más. Solo esperaba que los penitentes no lo miraran, o no pudieran mirar por encima de ellos. De lo contrario, no podría combatirlos desde arriba, uno por uno, en vez de que lo atacaran todos juntos allá abajo. No tenía idea de lo que pasaría. No sabía si llegaría al día siguiente, pero en ese lugar, Alby y él enfrentarían su destino. Después de algunos minutos, vio el primer destello de luz que se reflejaba en las paredes interiores del laberinto. Los ruidos terribles que venían acercándose desde hacía 1 hora se transformaron en un sonido mucho más agudo y mecánico, como el aullido mortal de un robot. Un brillo rojizo a su izquierda en la pared le llamó la atención. Giró la cabeza y casi lanzó un grito. Había un escarabajo a pocos centímetros de él. Se movía por la enredadera con sus pequeñas patas escuálidas adheridas a la piedra. La luz roja del ojo era como el sol, demasiado brillante, pero como para poder mirarlo directamente. Entrecerró los ojos, tratando de enfocar su cuerpo. El tórax era un cilindro plateado, con unos 8 centímetros de diámetro y 25 de largo. Tenía 12 patitas articuladas dispuestas en la parte inferior, extendidas hacia afuera, lo cual lo asemejaba a una especie de lagartija. Era imposible ver la cabeza porque el haz de luz apuntando hacia él no lo dejaba ver, aunque parecía pequeña y quizás su única función era la visión. Pero luego llegó la parte más siniestra. Creyó haberlo visto antes en el área, cuando el escarabajo había pasado a toda prisa junto a él, perdiéndose en el bosque. Ahora quedaba confirmado. La luz roja de su ojo arrojaba un resplandor sobre 5 letras borroneadas a lo largo de su tórax, como si hubieran sido escritas con sangre. Cruel. No podía imaginar por qué esa palabra estaría impresa en el escarabajo, si no fuera para anunciarles a los habitantes que se trataba de algo salvaje, inhumano. Sabía que tenía que ser una espía de quienes los había enviado allí, pero eso era lo que Alby le había explicado al decirle que era la forma en la que los creadores lo vigilaban. Se quedó quieto, contuvo la respiración, esperando que tal vez la criatura solo detectara el movimiento. Pasaron unos segundos eternos, mientras los pulmones reclamaban aire desesperadamente. Con un golpeteo metálico, el escarabajo dio media vuelta y se escurrió por la enredadera. Thomas respiró hondo, sintiendo como las lianas le oprimían el pecho. Otros chirridos se escuchó en el laberinto, cada vez más cerca, seguido por el traqueteo de las máquinas, engranajes, y trasladándose a gran velocidad.
Trató de imitar el cuerpo inerte de Albi, dejándose caer sin fuerzas en las lianas. Un momento después, algo rodeó la esquina, que se encontraba delante de ellos, y se dirigió hacia la pared. Algo que ya había visto antes, pero detrás de la seguridad de un vidrio grueso, algo indescriptible, un penitente. Fin del capítulo 18. Capítulo 19. Thomas observó aterrorizado a la criatura monstruosa que se acercaba por el largo pasillo del laberinto. Era un personaje de pesadilla, como si fuera un experimento que había salido terriblemente mal. Parte animal, parte máquina, el penitente rodaba con un traqueteo metálico a lo largo del sendero de piedra. Su cuerpo era como el de una enorme babosa, cubierto con escasos pelos, con un brillo mucoso palpitando grotescamente al respirar. No se podía distinguir si había una cabeza o una cola, pero desde el frente hasta el extremo medía por lo menos 1,80 m de largo y poco más de 1 metro de ancho. Cada 10 segundos o cada 15, unas púas de metal brotaban de su carne bulbosa y se transformaban abruptamente en una pelota, que rodaba hacia adelante. Luego volvía a su estado anterior, y las púas se retraían dentro de su piel húmeda con un sorbido nauseabundo, como el que se hace cuando se sorbe un líquido ruidosamente. Hacía eso una y otra vez, trasladándose muy despacio, pero el pelo y las púas no eran los únicos elementos que se proyectaban fuera de su cuerpo. Varios brazos mecánicos dispuestos al azar surgían aquí y allá, cada uno con una función diferente. Algunos tenían unas luces brillantes adosadas a ellos, otros exhibían unas agujas largas y amenazadoras. Uno tenía una garra de 3 dedos que se abría y se cerraba sin motivo aparente. Cuando la criatura se deslizaba, esos brazos se doblaban y maniobraban para evitar los choques. Se preguntó qué o quién podía haber creado unos monstruos tan repugnantes y aterradores. Quedaba claro el origen del sonido que había estado escuchando. Cuando el penitente rodaba, emitía ese sonido metálico, como la hoja de una sierra mecánica. Las púas y los brazos explicaban los repiqueteos espeluznantes de metal contra la piedra, pero nada le causaba más escalofríos que esos gemidos estremecedores y cadavéricos que procedían y que profería cuando se quedaba quieto, como el estertor de un soldado moribundo en el campo de batalla. Ahora que lo veía todo otra vez, la bestia, junto con los sonidos que producía, no se le ocurrió ninguna pesadilla que pudiera igualar algo tan asqueroso como ese monstruo que apuntaba hacia él. Trató de vencer el miedo. Obligó a su cuerpo a mantenerse completamente estático, colgando en la enredadera. Cada segundo de que estaba seguro de que su única esperanza para evitar que reparara en ellos era quedarse tranquilo. Quizás no nos vea, pensó. En una de esas, quizás no pueda. Pero la realidad de la situación le cayó como una piedra en el estómago. El escarabajo ya había revelado su posición exacta. El penitente se desplazaba rodando y repiqueteando, moviéndose en zigzag, gimiendo y zumbando. Cada vez que se detenía, los brazos metálicos se desplegaban y giraban de aquí y para allá, como un robot buscando señales de vida en un extraño planeta. Las luces proyectaban sombras siniestras a lo largo del laberinto. Un recuerdo débil trató de escapar de la cárcel de su memoria. Había sombras en las paredes. Él era un chico. Estaba asustado. Ansió regresar a ese lugar donde quiera que fuera para correr hacia esa mamá y ese papá que esperaba que estuvieran vivos en algún lugar, extrañándolo y preguntando por él. Un fuerte olor a algo quemado le hizo picar la nariz. Una mezcla desagradable de motores recalentados y carne calcinada. No podía creer que alguien pudiera haber creado algo tan espantoso para perseguir niños. Trató de no pensar en ello. Cerró los ojos por un momento y se concentró en permanecer inmóvil y en silencio. La criatura se encontraba cada vez más cerca.
Espió hacia abajo sin mover la cabeza. El monstruo había llegado finalmente a la pared donde estaban ellos. Se detuvo junto a la puerta cerrada que llevaba al área, unos pocos metros a la derecha. «Te lo suplico, ve en otra dirección», imploró para sus adentros. «Da la vuelta, vete por allí, por favor». Las púas saltaron hacia afuera y continuó rodando. Se quedó de reposo por unos segundos y luego se trasladó al borde del muro. Thomas dejó de respirar, sin atreverse a hacer ni el más mínimo ruido. El penitente estaba justo debajo de ellos. Se moría de ganas de mirar, pero sabía que cualquier movimiento lo delataría. Los rayos de luz brillaron por todo el lugar sin detenerse en ningún punto en especial. De pronto, sin previo aviso, se apagaron. En un instante el universo quedó en oscuros y el silencio. Era como si alguien hubiera desconectado a la criatura. No se movía ni emitía sonidos. Hasta los gemidos terroríficos se habían detenido por completo, y sin las luces Thomas no podía ver nada. Estaba ciego. Respiró un poco por la nariz, pero su acelerado corazón necesitaba oxígeno desesperadamente. ¿Acaso la bestia podría oírlo? ¿Olerlo? El sudor le empapó el suelo, el pelo, las manos, la ropa, todo. El terror que nunca antes había sentido comenzó a enloquecerlo. Nada todavía, ninguna vibración, ni una luz, ni un sonido, nada. El nerviosismo de tratar de adivinar cuál era su próximo movimiento lo estaba matando. Pasaron los segundos, algunos minutos. Las lianas se hundían en su piel y su pecho perdía sensibilidad. Quería gritarle al monstruo: «Mátame de una vez o regresa a tu agujero». De golpe, un repentino estallido de luz y sonido y el penitente volvió a la vida, con sus zumbidos y golpeteos metálicos, y comenzó a trepar el muro. Fin del capítulo 19. Capítulo 20. Las púas de la criatura avanzaban deprisa por la piedra, lanzando a su paso vegetación y roca en todas las direcciones. Sus brazos le sacudían como las patas del escarabajo, y algunos de ellos tenían puntas filosas que se clavaban en el muro y le servían para sostenerse. Una luz brillante en el extremo de uno de los miembros apuntaba directamente a Thomas, pero esa vez el rayo nos siguió de largo. Sintió que la última gota de esperanza se escurría de su cuerpo. Sabía que la única opción que le quedaba era correr. «Alby, lo siento», pensó, desatándose la gruesa liana del pecho, usando la mano izquierda para sujetarse con fuerza del follaje. Terminó de desenvolverse y se preparó para entrar en acción. No podía ir hacia arriba, porque eso lo llevaría hasta Alby. Hacia abajo, bueno, eso es solo una posibilidad, si quería morir lo antes posible. Tenía que moverse hacia el costado. Se estiró y tomó una liana que estaba a 60 centímetros de donde él se encontraba. Lo ató a su mano y se dio un buen tirón. Resistía perfectamente, como las otras. Un rápido vistazo hacia abajo y le reveló que su perseguidor ya había atravesado la mitad de la distancia que los separaba y se desplazaba rápidamente sin detenerse. Dejó la cuerda que había llevado alrededor de su pecho. Levantó su cuerpo hacia la izquierda con un gran esfuerzo, rozando la pared, antes de que el movimiento pendular lo llevara de nuevo hasta Alby. Extendió la mano y agarró otra liana gruesa, y sujetó a ambas manos y giró para apoyar los pies en la pared. Arrastró el cuerpo hacia la derecha, tan lejos como pudiera, como la planta le permitía. La soltó y tomó otra, y luego una más, saltando como si fuera un mono. Descubrió que podía moverse más rápido de lo que hubiera imaginado. Los sonidos del penitente no cesaban. Ahora había agregado un estruendo a las rocas que se partían a su paso, que lo estremecían hasta los huesos. Se balanceó hacia la derecha varias veces más para atreverse a mirar hacia atrás. El monstruo había alterado su rumbo. Ahora se enfilaba directamente hacia él. Por fin, pensó, por fin algo salió bien, impulsándose con los pies lo más fuerte que podía. Balanceo tras balanceo, fue huyendo de la espantosa bestia. No necesitaba voltear para saber que la criatura ganaba terreno segundo a segundo, porque el ruido era evidente. Tenía que buscar la forma de regresar al piso si no quería que él fuera
el final. En ese próximo cambio, dejó que su mano se deslizara un poco antes de sujetarse fuertemente. La cuerda le quemó la palma, pero había acortado la distancia. Hizo lo mismo con las lianas siguientes. 3 oscilaciones después ya se hallaba a la mitad de camino del suelo del laberinto. El ardor intenso avivó en ambos brazos. Podía sentir la piel de sus manos en carne viva, pero la adrenalina que corría por su cuerpo lo ayudó a expulsar el miedo y seguir adelante. En el próximo balanceo, la oscuridad le impidió ver una pared que se levantaba delante de él, hasta que fue demasiado tarde. El pasillo terminaba y doblaba hacia la derecha. Al chocar contra la piedra, soltó la empuñadura de la liana y, estirando los brazos, se sacudió frenéticamente tratando de aferrarse a algo que detuviera la caída, al mismo tiempo que pudo ver por el rabillo del ojo izquierdo que el penitente había cambiado su curso y se encontraba muy próximo a él, con su garra extendida, pero se abría y se cerraba. Cuando estaba por caer al suelo, logró sujetarse a una liana. Los brazos casi se le salieron del cuerpo ante la abrupta parada. Empujó la pared fuertemente con los pies, logrando que el cuerpo se alejara oscilando, justo cuando la criatura lo embestía con sus garras y sus agujas extendidas. Thomas lanzó una patada con la de pierna derecha hacia el brazo de la garra. Un fuerte chasquido reveló una pequeña victoria, pero la euforia terminó pronto cuando se dio cuenta de que el impulso del balanceo lo había estado llevando hacia abajo y aterrizaría justo encima de la bestia. Con la adrenalina corriendo en sus venas, juntó ambas piernas y las atrajo con fuerza contra su pecho. Tan pronto como hizo contacto con el cuerpo del penitente, hundiéndose en su inmunda piel viscosa, pateó con los 2 pies para alejarse retorciendo el cuerpo, y así evitó la maraña de agujas y garras que se acercaban a él de todos los flancos. Giró hacia la izquierda y saltó de un muro al otro del laberinto, intentando agarrar otra liana. Las malvadas armas de la máquina lo atacaron desde atrás. Un rasguño profundo le hirió la espalda. Sacudiéndose otra vez frenéticamente, buscó otra liana y se aferró a ella con las 2 manos. Sujetó las plantas solo lo suficiente para que disminuyera la velocidad del descenso, ignorando las terribles quemaduras. En cuanto a los pies tocaron el suelo, salió corriendo, a pesar del agotamiento que lo invadía. Un gran estrépito se escuchó a su espalda, seguido de toda la gama de ruidos que acompañaban a la criatura. Pero se negó a mirar hacia atrás, sabiendo que cada segundo contaba. Doblaba las esquinas del laberinto a toda velocidad, golpeando la piedra con los pies. Guardó en su mente los movimientos que realizaba, esperando vivir lo suficiente como para usar la información y regresar a la puerta. A la derecha, luego a la izquierda, otra vez en un largo pasillo, y otra vez a la derecha, izquierda, derecha, 2 a la izquierda, otro extenso pasadizo. Los ruidos de la persecución no cesaban y desaparecían, pero él tampoco perdía terreno. No dejaba de correr, mientras su corazón latía con furia. Tomaba grandes bocanadas de aire para llenar de oxígeno los pulmones, pero sabía que no daría mucho más, que no duraría mucho tiempo. Se preguntó si no sería más fácil detenerse y pelear para acabar de una vez con todo. Al doblar el recodo, frenó de golpe, y solo atinó a quedarse mirando, en medio de los jadeos. 3 penitentes se dirigían hacia él, rodando por el pasillo y clavando sus púas en la piedra. Fin del capítulo 20. Capítulo 21. Thomas giró y vio a su perseguidor original, que continuaba acercándose, aunque un poco más lentamente, abriendo y cerrando la garra de metal como burlándose de él. «Sabe que no tengo salida», pensó. Después de todo el esfuerzo, se encontraba allí, rodeado de penitentes. Era el final. Su vida había terminado tan solo una semana después de haber llegado al área. Aunque la pena lo consumía, tomó una decisión. Pelearía hasta el último momento. Considerando que uno era mejor que 3, corrió directamente hacia el penitente que lo había perseguido hasta allí. El monstruo retrocedió apenas unos centímetros y dejó de mover la garra, como sorprendido ante su audacia.
Juntando valor ante esa mínima vacilación, comenzó a gritar mientras arremetía contra él. La criatura recobró vida, las púas brotaron de su piel y rodó hacia adelante, listo para chocar de frente contra el enemigo. El movimiento súbito casi detiene a Thomas, borrándole esa incipiente audacia demencial que lo había asaltado, pero continuó la carrera. Un segundo antes del enfrentamiento, cuando pudo ver de cerca el metal, el pelo y la baba, Thomas apoyó el pie izquierdo y se arrojó hacia la derecha. Incapaz de detener el impulso, el penitente pasó de largo volando y luego frenó con una sacudida. Notó que la criatura se movía mucho más velozmente. Con un aullido metálico, dio la vuelta y se preparó para abalanzarse sobre su víctima, como Thomas ya lo estaba esperando. Thomas ya no estaba rodeado, tenía el camino libre. Se puso de pie y salió disparado hacia adelante por el pasillo. Los sonidos de persecución de los 4 penitentes juntos le seguían de cerca. Sabiendo que estaba forzando su cuerpo más allá del límite, continuó la huida, tratando de liberarse de esa sensación de que al final era solo cuestión de tiempo, de que lo mataran. 3 pasadizos después, 2 manos tiraron de él y lo arrastraron hasta el pasillo contiguo. El corazón le saltó por la garganta mientras luchaba por liberarse, y se calmó cuando descubrió que era Minho. ¿Pero qué? ¡Cállate, sígueme!, le dijo, empujándole, hasta que logró ponerle de pie. Sin perder un segundo, Thomas se recobró y corrieron juntos por el laberinto. Minho parecía saber exactamente lo que estaba haciendo y hacia dónde se dirigía. Nunca se detuvo a pensar qué camino tomar. Al doblar la esquina siguiente, Minho intentó hablar, con la respiración entrecortada. Vi lo que tratabas de hacer, lo que acabas de hacer. Cuando te arrojaste atrás, eso me dio una idea. Solo podemos soportar unos segundos más. Thomas no se molestó en gastar aire en las preguntas y continuó corriendo. Era obvio que los penitentes ganaban terreno a ritmo alarmante. Le dolía cada milímetro de su cuerpo. Los miembros le suplicaban para que dejara de correr, pero no se detuvo, rogando que el corazón no le abandonara. Algunas curvas más adelante, apareció delante de ellos algo que el cerebro de Thomas no alcanzaba a registrar. Era algo incorrecto. La luz débil que provenía de sus perseguidores no hacía más que convertirlo en una ilusión. El pasillo no terminaba en otra pared de piedra. Lo único que hacía era que apreciaba una negrura. Entornó los ojos mientras se acercaba al muro en la oscuridad, intentando comprender qué era aquello. Las 2 paredes de hiedra que se encontraban a ambos lados de él parecían cruzarse únicamente en el cielo. Pudo ver algunas estrellas y al aproximarse se dio cuenta de que era una abertura. El laberinto se acababa. ¿Cómo es esto?, se preguntó. Después de años de búsqueda, ¿cómo puede ser que nosotros lo hayamos encontrado tan fácilmente? No te entusiasmes, le dijo Minho, que parecía percibir sus pensamientos respirando con dificultad. A unos 2 metros al final del pasadizo, el corredor se detuvo, apoyando su mano en el pecho de su compañero para asegurarse de que él frenara también. Thomas disminuyó el paso y luego caminó hasta el lugar donde el laberinto se extendía hacia el cielo. El ruido de la avalancha de penitentes iba en aumento, pero él tenía que ver eso. Era cierto que se trataba de una salida del laberinto, pero ya Minho lo había adelantado. No era como para entusiasmarse. Todo lo que pudo observar en cualquier dirección que mirara era aire vacío y estrellas que se perdían en la intensidad. Era una visión extraña e inquietante, como si se encontrara en el borde del universo. Sintió vértigo y se le aflojaron las rodillas. Estaba por comenzar el amanecer, y el cielo se había iluminado considerablemente en el último minuto. Contemplaba todo incrédulo, sin entender cómo era posible eso. Era como si alguien hubiera construido un laberinto y luego lo hubiera puesto a flotar en el cielo, suspendido en medio de la nada para toda la eternidad. «No entiendo», susurró, sin saber si Minho podía escucharlo. «¡Cuidado!», repuso el corredor. «No serías el primer lacho al caerte por el acantilado», le advirtió, y lo sujetó por el hombro.
¿Acaso olvidaste algo?, preguntó señalando hacia atrás, al interior del laberinto. Recordaba haber escuchado antes las palabras acantilado, pero no podía ubicar dónde. Ver el vasto cielo que se abría delante y debajo de él lo había puesto en un estado hipnótico. Se obligó a volver a la realidad y giró para enfrentar a los penitentes, que ya se encontraban a algunos 10 metros, formando una fila, moviéndose increíblemente rápidos. Todo resultó obvio de repente, aún antes de que mi hijo le explicara el plan. Estos monstruos serán despiadados, comentó, pero no pueden ser más tontos. Quédate aquí cerca frente a... Thomas lo interrumpió. Ya sé, estoy listo. Arrastraron los pies hasta que estuvieron pegados el uno al otro, delante del precipicio, en medio del pasillo. Tenían los tobillos a escasos centímetros del borde del acantilado, que estaba a sus espaldas, y solo era aire lo que los esperaba de allí en adelante. Valor era lo único que les quedaba. «Tenemos que estar sincronizados», exclamó mi hijo, y su grito fue ahogado por el ruido ensordecedor de las púas chocantes contra las piedras. «¡Prepárate!». Era un misterio por qué los penitentes se habían colocado en una sola hilera. Quizás el laberinto les resultaba muy angosto para trasladarse uno al lado del otro. La cuestión fue que rodaban uno por el pasadizo de piedra, repiqueteando y gimiendo, dispuestos a matar los 10 metros que se habían convertido en 4, y los monstruos ya estaban a pocos segundos de estrellarse contra los chicos. «¡Listos!», dijo mi hijo con firmeza. «Espera, todavía no». Thomas detestó cada milésima de segundo de espera. Solo quería cerrar los ojos y no volver a ver un penitente en toda su vida. «¡Ahora!», gritó mi hijo. Justo cuando el brazo de la primera criatura se extendía para pellizcarlos, ambos se arrojaron en direcciones opuestas para las paredes externas del pasillo. Un rato después, la táctica les había dado buenos resultados a Thomas, y a juzgar por el estruendo frenazo que dio el primer penitente, funcionó la segunda vez. El monstruo salió volando por el borde del acantilado. Lo que resultó extraño fue que su grito de guerra se cortara de golpe en vez de ir apagándose gradualmente mientras se deslizaba hacia el abismo. Thomas aterrizó contra el muro y al girar alcanzó a ver el segundo penitente cayendo por el barranco sin poder detenerse. El tercero clavó un brazo con varias púas en la piedra, pero el impulso que traía era excesivo. El chirrido escalofriante del filo rasgando el piso hizo que Thomas le recorriera un frío helado por la espalda, pero un segundo después la criatura se hundía en las profundidades. Una vez más, ninguno de ellos emitió un sonido alguno durante el descenso, como si hubieran desaparecido en vez de caer. El cuarto y último atacante fue capaz de detenerse a tiempo, y se quedó tambaleándose en el filo del precipicio, sosteniéndose por una púa y una garra. Thomas supo instintivamente lo que tenía que hacer. Le hizo una seña a mi hijo, y luego se volteó. Ambos corrieron hacia el penitente y saltaron sobre él, con los pies por delante, empujándolo, con el último resto de fuerza que encontraron. Los dos chicos, unidos, mandaron al último monstruo en picada hacia la muerte. Thomas gateó rápidamente hacia la orilla del barranco y asomó la cabeza para verlos caer, pero no fue posible porque ya se habían ido, sin que quedara una sola señal de ellos en el vacío que se extendía hacia el fondo. Nada. No podía comprender a dónde llevaba el acantilado, ni qué les había ocurrido a las terribles criaturas. Habiendo agotado toda su fuerza, se hizo un ovillo en el piso y cubrió su cara con las manos. Las lágrimas no tardaron en llegar. Fin del capítulo 21. Capítulo 22. Transcurrió media hora. Ninguno de los dos se había movido en un solo centímetro. Thomas ya había dejado de llorar, pero continuaba preguntándose por qué pensaría mi hijo de él, o si les contaría a los demás llamándolos marica. Había perdido el control de sí mismo. Sabía que esas lágrimas habían sido inevitables. A pesar de la falta de memoria, estaba seguro de que acababa de atravesar la noche más traumática de su vida. Además, las manos adoloridas, el profundo agotamiento tampoco colaboraban. Como el amanecer ya estaba en pleno desarrollo,
Se arrastró hasta el borde del acantilado una vez más y estiró el cuello para ver mejor. El cielo que se abría delante de él era de un púrpura intenso, que se hundía gradualmente en un azul brillante del día, con toques de anaranjado del sol, que se encontraba en un horizonte plano y distante. Miró directamente hacia abajo y observó cómo el muro de piedra del laberinto caía de manera vertical hasta desaparecer. Pero aún con la claridad que iba en aumento, seguía sin poder distinguir qué había en el fondo. Era como si el laberinto estuviera posado sobre una estructura de varios kilómetros por encima del suelo. Pero eso es imposible, pensó. No puede ser. Tiene que ser una ilusión. Se puso boca arriba, gimiendo. Le dolían las partes del cuerpo que ni siquiera sabía que tenía. Al menos las puertas se abrirían pronto y podrían regresar al área. Desvió la vista hacia su compañero, que estaba echado contra la entrada del pasadizo. No puedo creer que estamos vivos, le dijo. Minho solamente asintió con la cabeza, sin ninguna expresión en el rostro. ¿Habrá más o los matamos a todos? Logramos llegar a la salida del sol. Si no hubiéramos tenido 10 monstruos encima de nuestras cabezas, dijo Minho, profiriendo quejidos de dolor. No puedo creerlo, en serio. Fuimos capaces de soportar la noche, algo nunca visto. Thomas sabía que debería estar orgulloso por el valor demostrado, pero todo lo que sentía era cansancio y tranquilidad. ¿Qué fue lo que hicimos distinto? No sé. Es medio difícil preguntarle a un tipo muerto qué es lo que hizo mal. Seguía obsesionado por la manera en la que los gritos airados de los penitentes habían concluido al caer en el acantilado, y por algún motivo que le habían impedido verlos desplomarse en picada hacia la muerte. Había algo muy raro y perturbador en todo eso. Parecería que, después de pasar el borde, hubieran desaparecido o algo así. Sí, eso fue alucinante. Unos habitantes tenían la teoría de que otras cosas se habían evaporado en el aire, pero nosotros les hicimos ver que estaban equivocados. Mira esto. Minho tiró una piedra por el acantilado y Thomas siguió su recorrido hasta que la vista no podía verla más, de lo pequeña que se hizo. ¿Y eso por qué demuestra que no tenían razón?, le preguntó. Minho alzó los hombros. Bueno, la piedra en realidad no desapareció, ¿no es cierto? ¿Y entonces qué crees que pasó?, preguntó. Estaba seguro de que se hallaban frente a algo importante y significativo, y volvió a levantar los hombros. Tal vez sea magia. Ahora me duele demasiado la cabeza para poder pensar. De pronto, Thomas se acordó de Alby. Tenemos que regresar, exclamó, haciendo un gran esfuerzo para ponerse de pie. Hay que bajar a Alby de la pared. Al ver la mirada de confusión de Minho, le explicó rápidamente lo que había hecho con la enredadera. Es imposible que esté vivo, repuso con desaliento. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Vamos ya, replicó, y comenzando a cojear por el pasillo. Porque nadie lo logró nunca. Entonces se detuvo, y Thomas supo lo que estaba pensando. Eso fue porque cuando ustedes lo localizaron ya los habían matado los penitentes. Alby solo fue pinchado por una de las agujas, ¿no es cierto? Minho se levantó y marcharon juntos hacia una lenta caminata de regreso hacia el área. No lo sé. Supongo que esto nunca ocurrió antes. Unos pocos tipos recibieron pinchazos durante el día. A ellos les dieron el suero y pasaron por la transformación. Los pobres larchos que se quedaron dentro del laberinto durante la noche fueron encontrados mucho después, y a veces varios días después. Y otros nunca aparecieron. Todos ellos murieron de manera que no prefiero hablar. Thomas se estremeció de solo pensarlo. Luego de que nosotros pasamos todo esto, me puedo imaginar de qué hablas, dijo entrecortado. Minho miró a su compañero, con la sorpresa dibujada en el rostro. Creo que acabas de resolver el problema. Estábamos equivocados. Bueno, esperemos que sea así. Como ninguno de los que fueron pinchados y que no logró volver antes del atardecer sobrevivió, dimos por sentado que era el punto sin retorno, el momento cuando ya es muy tarde para recibir el suero, explicó. Parecía entusiasmado con la línea del pensamiento. Doblaron
Otro recodo, y Minho de repente tomó la delantera. Comenzó a acelerar el paso, pero Thomas lo siguió pinzándole los talones. Estaba impresionado por lo familiar que le resultaba el camino, aunque antes de que Minho le indicara por dónde tomarlo, él ya lo sabía. Bueno, con respecto al suero, continuó, ya escuché hablar de él un par de veces. ¿Qué es? ¿Y de dónde viene? Es solo que aparece, Chang. Un suero de los penitentes. Thomas lanzó una risa forzada y patética. Justo cuando comenzaba a pensar que sabía todo acerca de estos estúpidos sitios. ¿De dónde salió ese nombre? ¿Y por qué los penitentes se llaman así? Minho continuó la explicación mientras se desplazaba por las innumerables curvas del laberinto, yendo los dos a la par. No sé dónde sacamos los nombres, pero el suero viene de los creadores. O por lo menos así es como los llamamos. Todas las semanas aparece en la caja de los suministros. Siempre ha ocurrido. Es un remedio o un antídoto, no sé, ya que viene dentro de una jeringa, listo para usar, dijo haciendo el gesto para clavarse la aguja en el brazo. Te metes esa porquería a alguien que está pinchado y lo salva. Atraviesa la transformación, que es de terror, pero después de eso está curado. Pasaron un par de minutos en silencio mientras Thomas procesaba la información. Reflexionaba acerca de la transformación y seguía pensando en la chica. Es raro, ¿no?, prosiguió Minho. Nunca antes hemos hablado de esto. Si Albie todavía está vivo, no hay razón para pensar que el suero no pueda salvarlo. Por algún motivo se nos metió en nuestras cabezas miarteras que una vez que las puertas se cerraban estaba terminado y eras historia. Tengo que ver por mis propios ojos que eso de que lo colgaste allí en la pared, me parece que me estabas engañando. Los chicos continuaron en marcha. Minho casi con cara de alegría. Thomas preocupado. Venía evitando el tema, negándose a sí mismo. ¿Y qué tal si el otro penitente descubrió a Albie después de que lo distraje al que me perseguía? Minho le echó una mirada inexpresiva y no contestó. Mejor dejemos de pensar y apuremos el paso, repuso, esperando que todo el esfuerzo que había hecho para salvar a Albie no hubiera sido inútil. Trataron de ir más rápido, pero sus cuerpos les dolían tanto que tuvieron que conformarse con una caminata lenta a pesar de la urgencia. Al doblar la esquina siguiente, a Thomas casi le da un infarto al notar el movimiento un poco adelante, pero un instante después la alegría lo embargó cuando reconoció a Newt con el grupo de habitantes. La puerta del oeste del área que se elevaba delante de ellos estaba abierta. Había regresado. Al verlos aparecer, Newt se acercó rengueando. ¿Qué pasó?, le preguntó con una pizca de irritación en la voz. ¡Qué reverenda mierda! Te lo contaremos después, lo interrumpió Thomas. Tenemos que salvar a Albie. Se dirigió hacia la derecha y estiró el cuello hacia arriba del muro. Buscó entre las gruesas lianas en la hiedra hasta que encontró el lugar donde Albie colgaba de brazos y piernas por encima de ellos. Sin decir nada señaló hacia arriba, sin atreverse aún a relajarse. Seguía allí, entero, pero no había ninguna señal de movimiento. Newt logró distinguir a su amigo en la enredadera. Si antes parecía sorprendido, ahora estaba completamente apabullado. ¿Está vivo? Ojalá que sí, pensó. No sé, al menos lo estaba cuando lo dejé allí. ¿Cuando tú lo dejaste? Newt sacudió la cabeza. Vengan conmigo para acá, en este preciso momento, y que los doc los revisen. Tienen un aspecto desastroso. Quiero la historia completa. Cuando ellos terminen, ustedes hayan descansado. Thomas quería esperar para ver si Albie estaba bien. Comenzó a hablar, pero Minho lo agarró del brazo y lo obligó a caminar hacia el área. Necesitamos dormir. Y unas vendas. ¡Ya! Sabía que él tenía razón. Se calmó. Echó una mirada hacia atrás y luego acompañó a Minho lejos del laberinto. El viaje de regreso al área y después hasta la finca, rodeados de habitantes que los contemplaban maravillados, pareció interminable. Las caras eran una mezcla de temor y admiración, como si estuvieran viendo a dos fantasmas paseándose por un cementerio. Thomas sabía que ellos habían logrado una hazaña, pero le producía vergüenza ser el centro de atención. Casi frena de golpe al ver a Gali,
un poco más adelante con los brazos cruzados, observándolo con odio. Necesitó de toda su fuerza de voluntad para mantenerle la mirada. Cuando se detuvo apenas a 1,5 metros, el chico bajó la vista hacia el suelo. Se sintió un poco mal por la sensación tan agradable que experimentó, solo un poco. Los minutos que siguieron fueron una sucesión de imágenes borrosas, un par de dogs que lo escoltaron dentro de la finca hasta el primer piso. Echó un vistazo a través de la puerta entreabierta y vio que alguien estaba alimentando a la chica en coma. Sintió el impulso irresistible de saber cómo estaba. Ubicaron a cada uno en su dormitorio, en las camas, comida, agua, vendajes, dolor. Finalmente lo dejaron solo, con la cabeza apoyada en la almohada más suave que su limitada memoria podía recordar. Pero mientras se dormía, había dos cosas en las que no podía dejar de pensar. La primera era la palabra que había visto borroneada en el tórax de los escarabajos, cruel, que volvía una y otra vez a su mente. Y la segunda, la chica. 1 hora después, bien podrían haber sido días para él, Chuck estaba allí, sacudiéndolo para que despertara. Lo llevó varios segundos orientarse y ver claramente. Centró la vista en su amigo y se quejó. «Déjame dormir, Sean». «Pensé que querías saber». Se frotó los ojos y bostezó. «¿Saber qué?», preguntó confundido ante la sonrisa del chico. «Está vivo. Algo está bien. El suero dio resultado». El aturdimiento desapareció de inmediato y reemplazó todo con una calma. Estaba asombrado de lo feliz que se había puesto con la noticia, pero las palabras que siguieron le hicieron reconsiderar su emoción. Apenas acaba de comenzar la transformación.